Terminamos de codificar nuestra jerarquía de clases. La jerarquía de clases, bueno, la tengo por aquí. A ver, jerarquía. Aquí está la jerarquía. Bueno, esa para tenerla presente ahí, ¿no? Ya sabemos que la clase línea tiene como padre la clase object. Entonces, ahí queda. Y voy a abrir lo que es nuestro proyecto. Tenemos la clase línea, la clase rectángulo y la clase paralelepípedo. Y luego empezamos a hacer ahí algunas pruebas. Bueno, repasando lo último que vimos ayer, creamos tres objetos de la manera convencional, es decir, un objeto en una referencia de su propia clase. Cuando un objeto está creado en una referencia de su propia clase, pues tiene accesible todo lo que contiene, tanto lo que la misma clase aporta como lo que tiene por herencia. Obviamente siempre y cuando no sea privado. Por herencia, lo que es privado, pues no tengo acceso, aunque sí digamos que teóricamente lo heredo, pero no lo puedo usar cuando es privado. Y después creamos tres objetos en una referencia de una clase padre. Un rectángulo en una referencia de línea, porque es su clase padre. Un paralelepípedo en una referencia de rectángulo, porque paralelepípedo es hija de rectángulo, pero también puedo crear un paralelepípedo en una referencia de línea, porque línea es su padre, su clase padre indirecta, ¿verdad? Bueno, veíamos que, por ejemplo, la puerta, estos tres objetos, por ejemplo, el CPU, ahí tengo acceso a ancho, largo, a todo, porque estamos en una referencia de la propia clase paralelepípedo. Tengo acceso a todos los get, ancho, espesor, largo, a todos los set y a sus cálculos de área y volumen, ¿sí? En cambio, por ejemplo, la caja, que también es un paralelepípedo, pero como está en una referencia de rectángulo, esa caja no tiene acceso a todo. Caja, ¿a qué tiene acceso? ¿A qué no tiene acceso? Pues está en una referencia de rectángulo, aunque es un paralelepípedo. No tiene acceso a lo que es propio del paralelepípedo. No tiene al espesor, al de espesor, no tiene acceso al volumen, ¿sí? Aquí vemos, sí tiene acceso al área, pero vamos a ver cuál área es la que ejecuta, porque área está definido tanto en rectángulo como en paralelepípedo, y este objeto es paralelepípedo, pero esto es una referencia de rectángulo. Entonces, si yo le pido que calcule el área, ¿cuál área va a calcular? ¿La del rectángulo o la del paralelepípedo? Ahorita lo checamos. Bueno, obviamente el bote también es un paralelepípedo, pero está en una referencia de línea, por lo tanto nada más va a tener visible lo que está en línea. Aquí tenemos el bote, ¿sí? Bote no tiene acceso ni a largo, ni más bien, nada más tiene acceso a largo porque es una referencia de línea. No tiene acceso ni a ancho, ni a espesor, ni a los G, ni a los C. Bueno, en cambio, hicimos una prueba y, bueno, no podemos crear un objeto de clase padre en una referencia de clase hija. Esto nos marca error. Pero, oh sorpresa, que cuando ejecutamos el toString de cualquiera de los 6 objetos, todos trabajaron correctamente, como lo que son. El toString trabaja correctamente, no importa en qué referencia esté. O sea, si bote es un paralelepípedo, aunque esté en una referencia de línea, cuando yo le digo al bote que ejecute su referencia, su método toString, lo va a ejecutar como paralelepípedo, no como línea. ¿Sí? A ver, y eso lo podemos checar aquí. Todos los objetos ejecutan su toString como lo que realmente son, como fueron creados los objetos, no de acuerdo a la referencia en donde esté. Yo tal vez podría esperar que el bote, si yo le pido el toString, pues como está en una referencia de línea, pues que ejecute el toString de línea,
y no ejecutes tu string de paralelepípedo, aunque esté en una referencia de línea. Bueno, entonces, de acuerdo a eso que acabo de comentar, vamos al caso de la caja. La caja es un paralelepípedo. En realidad es un paralelepípedo, pero está en una referencia de rectángulo. ¿Qué pasaría si yo le pido a la caja que calcule el área? A ver, vamos a decirle aquí un system. Me ayudan con el cálculo. A ver, la caja, si fuera rectángulo, si calculara el método, el área de la clase rectángulo, nada más sería 18 por 8, ¿no? Vamos a ponerle números más fáciles. Aquí le voy a poner 20 y aquí le voy a poner, está bien, 20 por 8 son 160, ¿no? ¿Sí? Pero entonces, si a la caja yo le pidiera el área y lo calculara como rectángulo, me daría 160. Y si lo calculara como paralelepípedo, ¿cuánto me daría? 160 por 5, ¿qué son? ¿800? 800, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuál de los dos calcula. Le voy a decir caja.área. Como les decía ayer, ahorita no estamos explotando realmente tanto la herencia. Estamos tratando de entenderla, cómo funciona. A ver, vamos ¿cuánto me dio? Eran 16 por 5, ¿qué no eran? 20 por 8, ¿no? Ah, no, perdón, espérense, es que yo calculé mal el área del paralelepípedo. No, el área del paralelepípedo, aquí, ¿cómo sería? A ver, lo voy a poner. El área del rectángulo, pues es nada más, no, pero no era de ¿verdad? Era de, que está más abajo. Sí. Era de este. Estamos viendo este caso, ¿no? Entonces aquí sería 20 por 8. Y esto me da 160. Bueno, pero el área, sí, del paralelepípedo, no, ese es el volumen. Es que yo calculé el volumen y quiero calcular el área. No, pero le hice por 8 más 8 por 5 más... Ah, ok, ándale así. Entonces, esto sería igual. Sería 20 por 8 más 20 por 5, ¿va? 20 por 5 más 8 por 5. Y todo esto, eso es de cada rectángulo, pero es el doble. Entonces, todo esto por 2, ¿sí? A ver, ¿me ayudan con eso? 20 por 8 más 20 por 5, ahí son 100. Más 40, 140. Más 160, son 300, ¿no? Y luego por 2, 600. Bueno, ok. Entonces, no obstante que caja está en una referencia de rectángulo y no tiene acceso al set espesor, al espesor no tiene acceso al volumen porque no lo ve. En cambio, cuando yo le pido que calcule el área, no lo calcula como rectángulo, lo calcula como paralelepípedo. Entonces, métodos como el toString, todos los métodos que demos que traigan el override, esos métodos se van a calcular de acuerdo a lo que son los objetos, no en la referencia en que estén. Y ahí es donde empezamos a tomar las ventajas, ¿sí? Ok, bueno, entonces, nada más, ahorita no voy a explicar por qué, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Nada más que seamos conscientes de ese hecho, de que si yo tengo un método, a lo mejor yo tengo una clase de paralelepípedo, una hija que se llame cubo. Cubo es un caso especial del paralelepípedo. Y entonces ahí calculo a lo mejor el área, lo calculo de otra manera. Cuando yo ejecute área, no importa si el cubo está en paralelepípedo, en rectángulo, en línea, puede estar en cualquiera de las tres referencias. No importa en cuál esté, siempre lo va a calcular como un cubo. Entonces aquí, el paralelepípedo, no importa en qué referencia esté el objeto paralelepípedo, el área siempre lo va a calcular como paralelepípedo. ¿Sí? Ok, claro. Que está en la referencia, el paralelepípedo que está en la línea, ¿dónde quedó? Por ejemplo, el bote,
pues al bote no le puedo pedir el área. ¿Por qué? A ver, si yo le dijera, es más, que yo quisiera calcular el volumen del bote. El bote es un paralelepípedo, pero está en una referencia de línea. Por lo tanto, si yo le digo aquí, a ver, este system volumen del bote, ¿sí? Igual. Y yo le digo aquí más bote punto. ¿Y dónde está el volumen? No está. Pero uno puede pensar, pero es que bote es un paralelepípedo. Sí, pero no tiene visible el método volumen. Sí tiene visible el método, no, ni el área tampoco. O sea, si le ponemos aquí, pues no tiene visible tampoco el área, porque está en una referencia de línea. ¿Cómo le podré yo hacer para calcular el volumen del bote? Ya que desde la referencia bote no lo tengo accesible, el método. Bueno, entonces, pero no tengo acceso a los atributos. Bueno, nada más con el toString. Con el toString, si yo ejecuto el toString de bote, pues ya vimos que nos da largo, ancho y espesor. Pero no tenemos acceso a esos atributos. Ahí porque nada más los muestra. Bueno, entonces, lo que podemos hacer es esto, miren. Me ayudan con el volumen del bote. Ahora sí es la multiplicación de los tres. Es 45 por 25 por 20. ¿Cuánto da eso, por favor? ¿45 por 25 por 20? 2500, ¿ok? Gracias. Serían unidades cúbicas, ¿no? Porque es volumen. Bueno, vamos a dibujar un poquito aquí nuestro bote. Lo voy a poner aquí, un objeto, ¿sí? Bueno, ahí ahorita vamos, si hay tiempo empezamos la aplicación visual. Entonces voy a poner aquí un bote. Un objeto, ¿no? No es la clase, es el objeto. Ya sabemos que todos los objetos se llaman dis, ¿verdad? Internamente se llaman dis. Este se llama dis. Y tiene tres atributos: el largo, el ancho y el espesor. Por el constructor le asignamos los valores a los atributos, ¿sí? 45, 25 y 20. Entonces, vamos a poner de otro color. 45, 25 y 20. Y sí tiene un método volumen, porque es que el objeto es un paralelepípedo. Entonces, aquí tenemos un método volumen. Dejen ponerlo más para acá. Y este lo estamos accediendo a través de una referencia. Por ahí. Lo estamos accediendo a través de una referencia que se llama. ¿Cómo se llama la referencia? Se llama bote, ¿verdad? O sea, la referencia se llama bote. Entonces aquí voy a poner la referencia. Es bote. Pero bote de qué clase, ¿en qué clase está la referencia? Está en línea. Lo voy a poner aquí en qué referencia está. Bueno, como está en línea, entonces no tiene acceso al volumen. O sea, si yo le digo, a ver, quiero que me calcules el volumen, pues no lo voy a lograr porque no tiene acceso. O sea, ese está, sí tiene el volumen, pero no tiene el acceso, porque estamos en línea. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para el mismo objeto, no una copia ni no, el mismo objeto, calcularle su volumen? Ahí es donde entra el concepto de cast, el molde,
Un cast se puede hacer entre tipos de datos que tienen alguna relación, como en este caso relación de herencia. Entonces, yo le puedo decir al bote que se ponga en una referencia de una clase de la jerarquía. Claro, una clase, en este caso una clase hija. Lo que vamos a hacer es tratar de poner este objeto, ¿sí? Pero este no. Una flecha. Vamos a tratar de poner este objeto en una referencia, pero de paralelepípedo. Sí lo puedo poner en una referencia de rectángulo, ¿sí? Porque también hay una relación. Pero en realidad a mí me interesa ahorita verlo en su faceta de paralelepípedo para poderle pedir el volumen. Entonces, bueno, aquí lo voy a poner así. Es el mismo objeto, ¿eh? No es otro objeto. El mismo objeto lo vamos a poner en una referencia de paralelepípedo. Y le voy a poner como referencia, así, mismo bote. Este va a ser el mismo bote. Entonces, en concreto lo que vamos a hacer es tomar el bote, el objeto que está, el objeto es este, bote es una referencia nada más. Vamos a poner otra referencia del mismo objeto, pero que esté en la clase paralelepípedo. Y sí puede porque es un paralelepípedo. Y entonces a esta referencia, el mismo bote, esta sí va a tener acceso al volumen. Déjenme ponerlo más para acá. ¿Sí? O sea, el mismo objeto se va a comportar como línea, se va a comportar como paralelepípedo. A ver, entonces vamos a hacer eso. Le vamos a decir, dejen ponerlo por aquí, para tenerlo a la vista. A ver, vamos a ponerlo ahí. Y le vamos a decir, paralelepípedo. Lele. ¿Sí? El mismo bote. Así le voy a llamar a la referencia. Es igual, no estoy creando un nuevo objeto, ni una copia, no, el mismo objeto lo vamos a ver como paralelepípedo. Es como les decía, en el mundo real, una persona, poniendo como ejemplo una persona, pues yo lo puedo ver en una faceta no sé, de profe, de papá, de hijo, de hermano. O sea, hay muchas facetas por las que se puede interactuar con una persona. Entonces aquí el mismo objeto lo podemos interactuar como una línea, lo podemos interactuar como un paralelepípedo, aunque en realidad lo que es un paralelepípedo. Entonces aquí le decimos que el bote, ahora quiero verlo como paralelepípedo, y aquí hacemos un cast. ¿Sí? Que dice me falta una E aquí, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente esto que puse acá. El mismo objeto lo estamos ahora, lo puedo acceder a través de bote o a través del mismo bote. Nada más que a través de bote lo veo como línea y a través del mismo bote lo veo como paralelepípedo. Se está comportando de maneras diferentes el objeto dependiendo en qué referencia esté. Y ahora sí, le voy a decir aquí volumen del bote y en lugar de bote, ¿qué le voy a poner aquí? El mismo bote. El mismo bote y el mismo bote ahora sí ya se está viendo como un paralelepípedo y ya tenemos acceso a ancho, largo, espesor, a todo del paralelepípedo. Inclusive por acá debe estar, ahí está el volumen. ¿Sí? Es importante entender esto porque es como trabaja la herencia y luego el polimorfismo. Herencia y polimorfismo, como les decía ayer o no sé qué día, pues realmente no vamos a ver casi instrucciones, sintaxis nueva. Son los conceptos. Y los conceptos a veces pueden resultar un poquito confusos y por eso no los aprovechamos como debe ser, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a ver, el volumen ya lo habíamos calculado, ¿cuánto era? 22.500. Vamos a
¿Dar esto? Aquí están los 22.500, ¿sí? Ok, bueno. ¿Cuál sería el sentido de tener una jerarquía de clases? Es manipular los objetos de manera genérica. Esa es una de las ideas. De que nosotros podamos interactuar con un grupo de objetos, pero sin necesidad de estar individualizando con cada uno. Claro, va a haber situaciones como el volumen. Yo el volumen no se lo puedo pedir a cualquier objeto de la jerarquía. No se lo puedo pedir a una línea ni a un rectángulo, el volumen. Por eso, si yo quiero el volumen, pues sí lo tengo que ver como paralelepípedo. Pero, por ejemplo, el toString, pues no me importa qué tipo de objeto sea. Yo sé que siempre va a trabajar correctamente. No importa en qué nivel de la jerarquía se haya codificado, siempre lo va a ejecutar como lo que es el objeto, no en la referencia en donde esté. Ahora, ahí va a haber métodos que necesitamos que estén heredados en las clases, va a haber métodos que no. Volumen, pues no está heredado porque hasta el paralelepípedo fue necesario. Ahí sí tenemos que manipular el objeto como paralelepípedo, ¿sí? Pero de todos modos, como ya lo comprobamos, si ponemos un rectángulo, o más bien un paralelepípedo en una referencia de rectángulo, y mando llamar el método área, no lo va a ejecutar como rectángulo, lo va a ejecutar como paralelepípedo. Bueno, les decía que una de las situaciones que se busca con el manejo de la herencia y el polimorfismo es el manejo genérico, la manipulación o la interacción genérica con un grupo de objetos. Obviamente, esa interacción será con métodos que sean comunes a todos los métodos, a todos los objetos, aunque lo hagan de manera diferente. Con que el método sea, la idea sea la misma, por ejemplo, un ejemplo típico de un método que todo ser vivo hace, por ejemplo, comer. Todos los seres vivos comemos, pero en una jerarquía, cada clase, la clase león, la clase tiburón, la clase persona, sí, todos comen, pero comen de manera diferente. Pero en un momento dado se les puede decir, a ver, vengan a comer. Y ante una sola orden, cada quien va a comer de diferente forma. En lugar de decirle al tiburón, mira, tiburón, tú vas a comer de esta forma, al león, tú vas a comer de esta forma. No, entonces se pueden manipular de manera genérica. Ahorita, el único método que podemos manipular de manera genérica es el toString. Y ese pues ya venía de herencia desde Object. Entonces, vamos a crear un arreglo de todos los objetos que hemos declarado aquí. Vamos a crear un arreglo. Vamos a meter todos los objetos. Son 6 objetos, ¿no? Este mismo bote no es un nuevo objeto, es el mismo. Nada más que bote lo ve como línea y mismo bote lo ve como paralelepípedo. Pero en el fondo siempre es paralelepípedo. Bueno, entonces vamos a crear un arreglo para meter los seis objetos. Yo pregunto, ¿de qué clase tendría que hacer el arreglo? ¿De qué tipo de dato? Para poder meter los 6 objetos. Y a eso podemos visualizarlo en el diagrama. Nosotros tenemos un objeto de tipo, acuérdense que el que define el tipo de objeto es el constructor. Tenemos una línea, la regla es una línea, el pizarrón es un rectángulo, el CPU es un paralelepípedo. Bueno, esos son, digamos, creados de manera normal. Y luego ya creamos otros en referencias de sus clases padres. La puerta es un rectángulo, pero se está viendo como una línea. Caja es un paralelepípedo que se está viendo como un rectángulo y bote es un paralelepípedo que se está viendo como una línea. Bueno, yo quiero poner regla, pizarrón, CPU, puerta, caja y bote en una regla. La pregunta es, ¿qué tipo de datos tendría que ser la regla? ¿Paralelepípedo? ¿De cuál? ¿Paralelepípedo? ¿Todos son paralelepípedos? Pero referencial a paralelepípedo, ¿no? Pero, por ejemplo, pizarrón. A ver, todos son, a lo mejor aquí el concepto puede ser un poquito confuso, ¿sí? Pero vamos a suponer, por aquí tenemos, Línea, pues es la clase padre. es la clase padre. Les digo, aquí a lo mejor no se ve muy claro, dejen ver si acá, en a ver,
para que se entienda bien esa idea, ¿no? En el de herencia. Ahí tenemos algunos ejemplos. Notas herencia. Aquí están los ejemplos. ¿Cuál es la clase padre de esta jerarquía? Motores, ¿verdad? Yo puedo decir que 2 tiempos es un motor, ¿no? Y 2 tiempos es un motor de gasolina. Y un motor de gasolina es un motor de explosión. Y un motor de explosión es un motor. O sea, todo lo que venga aquí son motores, todo. Por lo tanto, si yo tengo un objeto, motor de corriente continua, un motor de rotativo, yo tengo varios motores. Si los quiero agrupar en un arreglo, en una sola colección, ¿de qué tipo tendría que ser? Motor, porque todos son motores. Entonces, la clase base nos va a servir para guardar cualquier tipo del objeto. Por eso, nosotros podemos guardar cualquier objeto en un tipo object. Y luego a veces eso en los proyectos lo abusan. O sea, crean puros arreglos de object. O sea, ahí puedo meter lo que sea. ¿Sí? O sea, para no batallar, crea un arreglo de object. Y ahí puedes meter lo que tú quieras. JTable, botones, enteros, dobles, alumnos, pueden meter lo que sea. No se trata de eso, ¿eh? Bueno, a veces sí la situación lo amerita, pero siempre. Entonces, aquí también tenemos una jerarquía de... Una hiena es un carnívoro, pero también es un animal. Si yo quiero tener puros leones y hienas, puedo crear un arreglo de carnívoros. O si quiero tener, bueno, aquí otro herbívoro, la vaca, ¿es herbívoro? Sí, ¿va? Aquí yo tengo una clase vaca y yo, si quiero crear un arreglo de conejos y vacas, pues lo crearía de herbívoros. Claro, si quiero tener un arreglo de puras hienas, pues nada más lo creo, el tipo de dato sería hiena. Pero si quiero tener un arreglo de cualquier animal, pues el tipo de dato, la clase debería ser animal. Aquí puedo poner un herbívoro, un león, un omnívoro, y dense cuenta cómo algunas clases bases, pues en realidad no, como que no sirven mucho para crear objetos. O sea, nosotros, si yo les dijera, a ver, un herbívoro, ¿cómo creamos un herbívoro? Pues a lo mejor no hay un herbívoro que represente a todos los herbívoros. Hay o un animal que represente a todos los animales. A veces de las clases más altas de la jerarquía no es necesario crear objetos, nos sirven para clasificar mejor a las clases concretas, en donde sí creamos objetos. Sí podemos crear conejos, leones, eso ya son más concretos, ¿no? Bueno, entonces, regresando a nuestro ejemplo, ahora sí, ya tiene más sentido decir que el arreglo va a tener que ser de la clase. ¿De cuál clase? Línea. Línea, ¿va? Porque un rectángulo lo puedo poner en una línea y un paralelepípedo lo puedo poner en una línea. Al revés no puedo. O sea, si yo digo, a ver, crea un arreglo de rectángulos, pues ahí no voy a poder poner líneas. O crea un arreglo de paralelepípedos, ahí no voy a poder, no más voy a poder poner puros paralelepípedos, ni líneas ni rectángulos. La única clase donde me permite los 3 tipos de dato, o las 3 clases, es línea. Yo puedo poner líneas, rectángulos y paralelepípedos, ¿sí? Bueno, entonces nuestro arreglo va a ser de la clase línea. Vamos a poner por aquí. Línea es un arreglo, ¿eh? Voy a poner figuras. Es igual a new línea y es de 6, voy a poner 7 elementos. Nada más creamos 6, creamos otro por ahí. Ahorita lo agregamos. Ya sabemos que este arreglo figuras ahorita no tiene objetos, tiene espacios para poner figuras. ¿Qué figuras puedo poner? Líneas, paralelepípedos y rectángulos. Entonces, vamos a poner en figuras. Los voy a asignar directamente. En la posición 0, voy a asignar, pues me puedo ir en orden. Es regla, pizarrón y CPU. Voy a poner aquí una regla. Y luego esto lo voy a copiar otras 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque aquí voy a poner el objeto 1, el 2, la posición 3, 4, 5 y 6. Y luego ya se me olvidaron regla,
pizarrón y CPU. Una regla, un pizarrón. Y un CPU. Puedo poner todos porque son de la clase base. CPU. Y luego, es caja, no, puerta, caja y bote. Puedo poner bote o puedo poner el mismo bote, cualquiera de los dos. Es el mismo objeto, puerta, caja y bote. Sería puerta, caja, bote. Y aquí voy a poner un nuevo, un new, no sé, un rectángulo. Aquí puedo poner cualquiera de las tres clases. Un rectángulo de 1 por 2 por 3. Pues nomás son dos. Bueno, vamos a ponerle 2 por 3. Es que nada más son dos, ¿sí? Muy bien. Nada más para probar. Si yo le pongo aquí rectángulo y acá rectángulo, ¿cuáles no me va a aceptar? Ahí ya me está marcando errores. Porque ahora mi arreglo es de rectángulos, ya no es de líneas, es de rectángulos. Por lo tanto, pues no puedo poner un objeto de la clase padre aquí. ¿La regla qué es? Esto es una línea. ¿Y lo dónde más me marca error? Puerta. Puerta es un rectángulo, pero puerta está en una referencia de línea, o sea, se está viendo como línea, por eso no lo acepta. Y bote, también bote es un paralelepípedo, pero se está comportando, bueno, está en una referencia de línea. Si yo aquí le digo mismo bote en lugar de bote, mismo bote, aquí ya no va a haber problema. Es el mismo objeto, pero la referencia es un paralelepípedo. Bueno, entonces esto nada más es para reforzar el hecho de que yo no puedo poner un objeto de clase padre en una referencia de clase hija. Definitivamente aquí la clase tiene que ser línea. Línea y línea. ¿Sí? Bueno, nada más un detalle. Por ejemplo, CPU. Aquí tenemos CPU. CPU es un paralelepípedo creado como paralelepípedo. Bueno, es un paralelepípedo en una referencia de paralelepípedo. Tiene acceso a todo. A todo lo que le llega por herencia, que no sea privado, y a todo lo que tenga definido en la misma clase. Entonces aquí le diría, nada más para CPU punto, y aquí tenemos ancho, largo, espesor. Aquí está todo, aquí está el volumen, está todo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo CPU lo guardé en figuras 2? ¿Qué pasa si yo le digo figuras 2? Figuras 2 es un objeto que yo puse ahí y le pongo aquí punto. ¿Dónde quedó el espesor y el? Pues no lo tiene. ¿Sí se fijan que es el mismo objeto? Nada más que lo guardé en una referencia de ¿qué? De línea. Por eso, visto como figura 2, no tengo acceso más que a lo que es línea. Y visto como CPU, como está en una referencia de paralelepípedo, tengo acceso a todo. Esa es la diferencia, pero es el mismo objeto. Ahora, la intención de poner todo en un arreglo, o puede ser un arreglo o una colección, pues es tener acceso a los métodos que son comunes en los objetos. Esa sería la utilidad de manipularlos de manera genérica. Ya para métodos muy particulares, pues sí necesito una referencia de lo que es el objeto. Pero ahorita el único método que es general para todos es el toString. ¿Sí? Por eso es el único que mandamos llamar. Bueno, entonces vamos a recorrer. Voy a poner como aquí ya le di salida a todo, voy a recorrer con un ciclo igual 0 y menor que figuras punto len y más. Y nada más lo que voy a hacer es mandar llamar el toString de cada, le voy a decir system figuras subíndice i. Ahí ya sabemos que println va a mandar llamar el toString. ¿El toString de quién? Pues de la figura conforme vaya avanzando. Le voy a poner aquí una
por lo menos un brinco de línea. Para que no quede pegado con lo anterior. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos... Noten como todos los objetos están en una referencia de línea. Pero cuando mande llamar el toString, no va a llamar el de línea, va a llamar el de lo que es el objeto. ¿Ok? Y aquí está, es esta última salida. O sea, el primer objeto es una regla, es 30.4, luego el pizarrón, que es un rectángulo, CPU es un paralelepípedo. O sea, aunque lo mandamos llamar como figura 2, el toString no lo ejecuta como línea, que es su referencia, lo ejecuta como paralelepípedo. O sea, el método toString siempre trabaja bien, en pocas palabras. ¿Sí? No importa en qué referencia esté, y ahí están todas las referencias. Bueno, hay un ciclo que se llama corto, que algunos ya han usado ahí en los proyectos. Es un ciclo que no necesita un contador, como la I. Entonces, algunas veces así lo vamos a hacer. Voy a poner aquí, no sé, un separador. Y luego, ese ciclo, pues también es for, pero no se pone un contador, una variable de control. Se pone el tipo de dato del arreglo. ¿Qué tipo de dato es nuestro arreglo? Bueno, línea. ¿No? Es línea, ¿verdad? Línea. Línea. Y luego aquí se pone no, perdón, aquí, sí, línea. Y luego se pone una referencia, figura, por ejemplo. 2 puntos y luego el nombre del arreglo. ¿Cómo se llama el arreglo? Figuras. ¿Sí? Lo que va a hacer este ciclo es, por cada vuelta que dé el ciclo, va a poner el elemento siguiente, lo va a poner en la referencia fig, o la que hayamos puesto aquí. Entonces, en este caso, el objeto lo voy a acceder a través de la referencia fig. Entonces ya nomás le pondré aquí system. Así. Le estamos diciendo, vas a recorrer el arreglo figuras, que es de tipo línea, cada componente, y cada vuelta que des, vas a poner el objeto en una referencia que es fig. Obviamente fig es una referencia de línea. Y entonces ya con eso, pues vas a hacer algo con fig. En este caso, quiero que mande llamar el toString. Pero como el println lo manda a llamar solito, pues no hay necesidad de ponerle aquí .toString. Lo puedo poner, ¿verdad? Pero el println lo va a mandar llamar. Entonces, el recorrido se hace igual. Aquí está el primer recorrido. Le dimos salida uno por uno. Y luego fue el primer ciclo con el for normal. Y el último fue con el for, el ciclo corto. Pues este es muy práctico cuando queremos recorrer todo el arreglo, ¿no? Y no necesita un subíndice. Bueno, entonces, hasta aquí llega lo que es las pruebas. Aquí en las pruebas, como les digo, lo interesante es ver el manejo de las referencias, de los objetos, a qué tengo acceso, porque a veces, si no nos queda muy claro, pues vamos a tener muchas confusiones a la hora de manipular una aplicación un poquito más grande. Bueno, que lo vamos a hacer un poco después. Ahorita, como decía acá las notas, dice desarrollar la aplicación visual del ejercicio anterior. O sea, vamos a hacer una aplicación visual en donde creemos paralelepípedos, líneas, rectángulos. Entonces vamos a empezar esa aplicación. Voy a agregar un frame que se va a llamar JFrame Figuras. Luego, de manera aleatoria vamos a crear, pueden ser líneas, paralelepípedos o rectángulos, pero bueno, el usuario va a poder capturar, pero también lo vamos a hacer de manera aleatoria. Necesitamos pedir 3 datos, largo, ancho y espesor, aunque no siempre nos van a dar los 3 datos. Y según lo que nos den, vamos a crear el objeto que corresponda. Si nos dan
solo largo, creamos una línea. Si me dan largo, ancho, creamos un rectángulo. Y si me dan los tres, creamos un paralelepípedo. Pero ¿qué tal si nada más me dan, por ejemplo, espesor? Pues ahí no puedo crear nada, ¿verdad? Y como el usuario va a decidir qué es lo que va a teclear, pues también vamos a tratar de interpretar lo que el usuario, si no aportó información suficiente para crear un objeto, también se lo vamos a decir. Entonces, vamos a empezar por lo menos la interfaz. Aquí una etiqueta que diga largo con su correspondiente campo de texto. Ahí. Y le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 18. Bueno, le voy a quitar aquí el texto. Luego esto lo voy a duplicar. Y lo voy a duplicar. Y entonces aquí va a decir ancho. Y aquí va a decir espesor. Muy bien. Luego va a haber un botón de crear objeto o algo así. Un botón. Acá está. Crear. Va a crear el objeto. Dependiendo de los datos que es el tipo de objeto que va a crear. Bueno, vamos a ponerle aquí tamaño 18. Y también va a haber un botón de datos aleatorios. Y la idea es que, por ejemplo, si va a crear una línea, pues nada más me va a poner acá en una etiqueta me va a poner los datos de esa línea. Si va a crear un rectángulo, pues me va a poner los datos con los del toString, el largo, el ancho, pero como es rectángulo, pues me va a calcular el área y el perímetro. Y si crea un paralelepípedo, pues va a calcular el área y el volumen. Entonces, voy a poner aquí primero una etiqueta donde van a ir los datos del objeto, o sea, lo del toString. Aquí va a ir, aquí vamos a darle salida al toString. Entonces, tamaño, vamos a ponerle 18, está bien. Porque puede haber algunos datos un poquito largos. Bueno, y le voy a cambiar el color de fondo. Opaco. Y bueno, ya está. Aquí van a ir los datos del objeto. Los datos del objeto, pues los van a tener todos. Cualquier objeto que haya creado tiene el toString. Lo que no tiene todos, pues es, por ejemplo, el área no lo tienen todos, el perímetro tampoco, el volumen tampoco. Bueno, entonces voy a duplicar y lo voy a poner por aquí y voy a poner una etiqueta y aquí va a decir, si nos vamos en el orden de las dimensiones, sería primero perímetro, que es una dimensión, no, si es una dimensión perímetro, y luego área son 2 dimensiones y volumen son 3 dimensiones. Entonces aquí voy a poner primero perímetro. No todos los objetos van a poder calcular perímetro. De hecho, nada más el rectángulo, ¿no? Bueno, le voy a cambiar aquí el tamaño de la fuente. Y entonces voy a duplicar esto. Y ahí va a decir, ese va a ser para el área. Y luego voy a duplicarlo para el volumen. Aquí va a decir área. Y acá va a decir volumen. Bueno, en esencia sería eso. Y nada más le voy a cambiar los nombres para ya tenerlos listos, ¿sí? Este sería JText largo. Luego JText ancho.
y jtext espesor. Luego este sería jboot crear y este jboot aleatorios. Después este sería jlave objeto. Este no tiene letrero porque todos van a poner algo aquí. Este se va a llamar jlave perímetro. Y este jlave área. Y jlave volumen. Bueno, ahí queda la interfaz. Mañana la continuamos. Ya la empezamos a codificar. Va a ser interesante porque, como les digo, casi en todos los ejercicios que hacemos ponemos campos de texto para captura, para entrada de información y siempre se deben llenar todos. Aquí no. Aquí a veces debemos llenar uno, a veces dos, a veces tres. Depende de lo que quiera el usuario. Y en consecuencia nosotros tenemos que crear el objeto correspondiente. ¿Sí? O no crearlo, diciéndole, no, sabes que no se puede crear ningún objeto con esa información que me diste. En eso ya lo vemos mañana.